Esta semana el Fondo Monetario Internacional criticaba en una de sus publicaciones el neoliberalismo como una ideología sin demasiada base empírica que a su juicio no había contribuido en nada a mejorar las condiciones de vida en el mundo. Esto, para que nos entendamos, es como si el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, criticara que en España los impuestos son demasiado altos, porque al fin y al cabo el FMI ha sido durante décadas, desde su mismo nacimiento, el principal abanderado y el principal ejecutor de algo que pudiéramos llamar neoliberalismo. Y lo primero de todo es aclarar que neoliberalismo no tiene nada que ver con liberalismo. Son muchos los que intentan confundir ambas ideologías, pero si de alguna manera pudiéramos definir el neoliberalismo sería como no liberalismo. El neoliberalismo es una ideología por la cual el Estado tiene que mantener una cierta apertura de los mercados para que estos se vuelvan productivos, para que estos generen riqueza, que luego pueda tomar el Estado y gastarla y distribuirla como ese Estado juzga más conveniente. El neoliberalismo, por tanto, no es liberalismo, es una ideología a favor del gobierno grande, a favor del intervencionismo gubernamental. Es una ideología, en definitiva, que, como decíamos, ha abanderado el FMI desde su mismo nacimiento. No en vano, el Fondo Monetario Internacional se crea en el año 1947 y sus dos padres intelectuales son dos economistas. Por un lado, John Maynard Keynes, que, como todo aquel que lo conozca sabe, es un economista favorable al gobierno grande, al Estado grande, al gobierno intervencionista, al aumento de los impuestos para mantener un nivel de gasto público extraordinariamente alto con el cual supuestamente estabilizar las economías. Es el partidario de políticas fiscales expansivas, de políticas monetarias expansivas para tratar de salvar al capitalismo, decía, de sí mismo. Por consiguiente, al menos uno de los padres intelectuales del FMI es una persona tan socialdemócrata y con tantas credenciales a favor del intervencionismo estatal como John Maynard Keynes. Pero es que el otro economista que creó, que pergeñó el FMI fue Harry Dexter White. Harry Dexter White era el enviado por parte de Estados Unidos para negociar la constitución del fondo. Y años después se descubrió que era un agente infiltrado de la Unión Soviética en la administración estadounidense. Por tanto, los dos padres del FMI son un economista muy intervencionista como John Maynard Keynes y un economista que estaba infiltrado por parte de la Unión Soviética, Harry Dexter White. Imaginemos qué criatura puede haber surgido de esas dos cabezas. Pues exactamente el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, en su origen, tenía como cometido que los gobiernos, cuando se enfrentaban a una situación de descrédito ante los mercados financieros, no tuviesen que ajustarse tanto como les habría sido impuesto en el sistema de patrón oro. En el patrón oro, que es el sistema dentro del cual se crea el Fondo Monetario Internacional, si un gobierno se quedaba sin financiación, si un gobierno se endeudaba con el extranjero y los extranjeros dejaban de confiar en ese gobierno no tenía otro remedio que rapidísimamente, de manera inmediata, ajustar sus cuentas para recuperar la credibilidad internacional. El Fondo Monetario Internacional se crea para evitar esto, para que los gobiernos pudiesen extender, retrasar, diferir el plazo, el momento del ajuste, a ver si escampaban las circunstancias internacionales que hacían que no se confiara en la situación financiera de ese gobierno. ¿Y cómo se lograba esto? Pues básicamente el FMI le otorgaba un crédito en oro al gobierno sobre el que había dudas, y de esa manera el gobierno no tenía que ajustarse de manera inmediata para mejorar su credibilidad exterior. Pero es que a partir del año 1973, cuando desaparece el patrón oro, la situación todavía se agrava más, porque si el FMI se crea durante el patrón oro para gestionar situaciones específicas del patrón oro, lo lógico habría sido que desapareciera. Pero lo que sucedió fue que el FMI se reinventó. ¿Y se reinventó en qué? Pues en una burocracia internacional con idéntico propósito, pero con todavía un mayor instrumental intervencionista. A lo que se ha dedicado el Fondo Monetario Internacional desde el año 73 y a lo que se dedica hoy es básicamente a rescatar con el dinero de los contribuyentes de los países solventes, se dedica a rescatar con ese dinero a los gobiernos extranjeros
quebrados, a los gobiernos extranjeros manirrotos, a los gobiernos extranjeros insolventes. Cuando unos gobernantes llevan a su país a la bancarrota por gastar mucho más de lo que ingresa, el FMI lo que hace es darle un crédito. ¿Y cómo financia ese crédito? Con dinero que les extrae, con dinero que les roba, con dinero que les quita a los contribuyentes de aquellos otros países que no tienen administraciones públicas tan manirrotas o tan insensatas como para abocar a ese país a la insolvencia. Por consiguiente, desde una perspectiva liberal, es absolutamente inconcebible la defensa de esa burocracia que se dedica a quitarle el dinero a los contribuyentes de los países serios, de los países solventes, para entregárselo a los políticos de aquellos otros estados manirrotos, insolventes y corruptos. A eso es a lo que se dedica el Fondo Monetario Internacional. Y por eso, desde una perspectiva liberal, que no neoliberal, el FMI debería ser cerrado mañana mismo.